Dios, a través de su palabra, nos habla, nos aconseja. Dice también el Salmo capítulo 16, versículo 7. Me gustaría también que usted lo anote o que lo podamos poner allí, porque ahí habla acerca de que Dios nos enseña, incluso por las noches nos aconseja. ¿Y cómo lo hace? ¿Quiere saber cómo lo hace? Salmo 16, versículo 7. ¿Alguien lo tiene por allí? Ahí está. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Esto decía el salmista. Cuando él se iba a dormir, cuando él se iba a descansar, su propia conciencia le enseñaba, le recordaba los consejos de Dios. Ahora, como le decía antes, si yo a la conciencia la voy a acallar, la voy a amordazar, no va a servir de nada. Y aquí lo que hacemos justamente a través de la palabra de Dios es desatar las enseñanzas que vienen de Dios. Hermano, nosotros no estamos aquí para enseñar ética terrenal, moral y urbanidad. Porque eso, mire, en primer lugar, primero porque mucho de eso yo no entiendo. La verdad es que a veces uno se encuentra, no sé si le ha pasado, hay lugares que, por ejemplo, usted, si lo invitan a comer en algún lugar, hay lugares donde le ponen 2 y hasta 3 copas. ¿Lo ha visto? Uno dice, no sabe si es para agarrar la cucharita y empezar a alabar al Señor, pero ahí están. O le ponen 2 y hasta 3 juegos de cubiertos. Uno piensa si con los dedos me alcanzan. Pero claro, no. Eso, si yo le enseñaría eso, yo creo que mucho. Para algo le puede servir. Si lo invitan a una reunión así de frac o de smoking, capaz que ahí le va a servir. Pero como aquí no enseñamos eso, si a usted lo invitan, usted búsquese primero a alguien que usted vea que la tiene clara, que ese sí sabe, y empiece a imitarlo. Si ese imita a Cristo, por causa de la conciencia. No, el tema es que hay cosas que realmente no nos van a servir de mucho. Porque, qué sé yo, hay cosas, a mí me enseñaban siempre que no se apoyan los codos en la mesa. Está bueno. Usted, si lo invitan a un lugar, no apoye los codos en la mesa. Que no se puede, por ejemplo, mojar. Bueno, en realidad a mí me gustaba mojar el pan con manteca en el café con leche. O en el mate cocido. Por su risa, usted también. Pero hay lugares que le dicen, no se puede hacer eso. Y el Señor Jesucristo se ve que mojaba el pan ahí. Gloria a Dios. Pero no vamos a hablar de todo ese tema. El tema que le decía, que yo mucho de eso no entiendo, y por otro lado, para los asuntos del reino no le va a servir mucho eso. No le va a ser de edificación. Ahora, yo sí puedo orar al Padre para que el Padre, a través del Espíritu Santo, le hable a su conciencia y le muestre qué es lo bueno y qué es lo malo. Qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. Entonces, yo considero que para servir a Dios, tenemos que hacerlo con una conciencia limpia. Una conciencia limpia trae paz. Cuando uno tiene una conciencia limpia, y alguien me puede decir, pastor, ¿y cómo hago para tener una conciencia limpia? Bueno, ahora vamos a ver que el Señor en su palabra nos deja ver. Hoy creo que no vamos a ver demasiadas clases de conciencias, pero yo creo que una conciencia limpia, el primer paso que debemos hacer, ¿sabe qué es? Bautizarnos. Y ahora le voy a mostrar en la palabra por qué. Es como que a veces hay personas que llegan a la casa del Señor y abren su corazón a Cristo. Entonces es como que el Señor habilita nuestra conciencia, pero queda en un estado neutro. Queda en un estado
donde necesita empezar a conocer, y ahora vamos a ver también por qué, pero resulta que pasa el tiempo, y si uno no procura una buena conciencia, si uno no se esfuerza, es posible que esa conciencia empiece a retroceder y empiece a deteriorarse. ¿Saben que hay conciencias débiles? Antes, cuando yo le dije esa palabra, sin ciencia, es decir, una conciencia débil es una conciencia que no tiene conocimiento. Y esa conciencia, en realidad, esa vida es peligrosa. Dice en 1 Corintios capítulo 8, acompáñeme a 1 Corintios capítulo 8. Recuerde, el bautismo entonces es algo que nos ayuda a limpiar nuestra conciencia y tenemos que dar ese paso. ¿Por qué? Porque si no corremos el riesgo que nuestra conciencia se debilite. Y en 1 Corintios capítulo 8 dice en el versículo 7, aquí viene hablando el apóstol Pablo acerca de la comida, acerca de algunas cosas sacrificadas a los ídolos. Y dice, versículo 7, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. ¿Oyó bien esto? Es decir, algunos, como no tienen conocimiento, resulta que van a participar de algo y como su conciencia es débil, terminan contaminados y terminan pecando. Entonces, una conciencia fuerte, como Pablo hablaba en algunos pasajes, es algo que nosotros necesitamos. La conciencia fuerte tiene que ver con tener conocimiento de lo bueno y lo malo. Pero, cuando me metí en este tema, vi que Pablo, en Hechos, habla de un tipo de conciencia que cuando la leí me asusté. En Hechos capítulo 24, versículo 16, y me la fui a buscar en algunas versiones. Busquemos en la Biblia de las Américas allí, por favor. En la Biblia de las Américas, Hechos capítulo 24, versículo 16, porque ahí habla de una conciencia irreprensible. Por esto, yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Se esforzaba. Es decir, él hacía, hay una versión que dice, me ejercito. Vio que el ejercicio es importante y es necesario. El ejercicio al principio cansa, al principio duele. Aquí dice, me esfuerzo. Es importante esforzarse en esto. Y ahora le voy a decir por qué. Me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. ¿Qué le parece a usted que es una conciencia irreprensible? Ayúdeme, o ¿qué le pasa hoy? Una conciencia irreprensible. ¿Qué le dice a usted? Una conciencia que obra bien de manera tal que no, que no tenga que ser criticada por otros o apercibida. ¿Se entiende que no ofende? Toma. Una conciencia, dicen allí, que a lo malo llame malo y que a lo bueno llame bueno. Está muy bien estas definiciones que están dando. La versión Reina Valera, por eso quería leer primero esta, porque nos da también algo de luz acerca de este versículo. Cuando me fui a analizar lo que significa una conciencia irreprensible, tiene que ver con actitudes que no conducen a otros
al pecado.